Buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique Rivera y para mí es un orgullo, como para el Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro, poder presentar al profesor Julio César Rivera, cuyos múltiples antecedentes no se pueden sintetizar eficazmente en pocas palabras. Pero es sabido que se destacó en la magistratura, actualmente en el ejercicio profesional, como especialista en derecho de insolvencia y arbitraje doméstico e internacional. También ha sido designado como académico y docente en diversas universidades del país y del extranjero. Y además sus trabajos, su doctrina, que es material obligado de consulta por los profesionales del derecho. Así es que, y también cabe agregar, entre otros antecedentes, su labor legislativa en el sentido de elaborar proyectos que luego se concretaron en leyes como la actual ley de concursos y quiebras y su modificación en mayo del 2002. Así es que para nosotros es un verdadero gusto tenerlo presente. Agradezco también al Colegio de Abogados, especialmente al área académica y, por supuesto, a la participación de todos ustedes que permiten concretar este evento. No se preocupen, no voy a demorar más esta presentación. Vamos a escuchar al subdirector del instituto, al doctor Jerónimo de Francesco, acerca de cómo se van a desarrollar las pautas que se va a desarrollar el presente evento. Y bueno, quedamos entonces a la espera de escuchar atentamente un tema tan convocante que ya el mismo título nos genera ansiedad por escuchar a nuestro profesor. Jerónimo, por favor, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Como hicimos en anteriores oportunidades, vamos a explicar un poquito el sistema que vamos a utilizar para las preguntas, dada la cantidad de concurrentes y de preanotados que hubo en esta disertación. No podemos habilitar el sonido y el video para efectuar diferentes consultas, con lo cual vamos a utilizar el chat para que vayan haciendo durante la disertación las diferentes preguntas y las vamos a ir recopilando a los efectos de tratar de humildemente elegir algunas para trasladarle al disertante, con lo cual le pedimos que no utilicen el chat para generar algún tipo de intercambio de opiniones y demás en la medida de lo posible, así nos facilitan a nosotros la recopilación de las preguntas. Bueno, le doy el pase al doctor Rivera, agradeciéndolo también en nombre del Instituto la disertación. Bueno, muchísimas gracias. Un placer compartir con el área académica del Colegio de Abogados de San Isidro, que muchísimas veces he intervenido en actividades académicas organizadas por él. Además, gracias por la oportunidad de permitirme contactar a los profesionales de ese importante departamento judicial, en el cual, bueno, mi esposa fue, como ustedes saben, Graciela Medina, fue camarista y siempre dice que fue probablemente la mejor época de su vida como juez, aquella que compartió con el doctor Arasi en la Cámara Civil y Comercial de San Isidro. Así que siempre guarda un recuerdo magnífico de esa época. Hoy vamos a hablar de los concursos en tiempo de peste. Decía Carlos, a quien agradezco la cálida presentación que ha hecho, producto de la amistad que nos une desde hace muchos años, que el título era sugerente. En realidad, esta idea de los tiempos de peste podría invocar a García Márquez, pero en realidad es Vélez Sarsfield el que dice en la nota, uno de los artículos en el contrato de locación, el equivalente al 1203 vigente del Código Civil y Comercial, que
el locatario tiene derecho a pedir la suspensión del pago del alquiler o la reextinción del contrato si en tiempos de peste la autoridad sanitaria impide, por ejemplo, la utilización de la cosa. De modo pues que fue de ahí que yo traje, digamos, la expresión y la he utilizado tanto para hablar de los contratos alterados en esta época como de los procesos concursales y de lo que va a suceder en el futuro con esos procesos concursales. Lo cierto es que Vélez Sarsfield imaginaba la fiebre amarilla o alguna peste de ese tipo, pero bueno, hoy nos toca convivir con este maldito coronavirus que ha alterado la vida no solo de los argentinos, sino de todo el mundo, y por lo tanto, bueno, como son todas estas crisis, ponen en crisis los procedimientos judiciales, las leyes, porque obviamente no están pensadas para estas hipótesis, sino para épocas de relativa normalidad. De modo pues que vamos nosotros a ver ahora, no sé si están viendo la presentación, me parece que no. Vamos a ver si la podemos ver. Ay, ¿qué es esta cosa negra que sale acá? ¿Ustedes ven bien la presentación? Sí, ahí se ve, doctor. Ah, bueno, fenómeno. Bueno, la exposición va a tener 3 partes, un poco para explicar lo que está sucediendo, lo que ya sucedió en un caso paradigmático y en algún otro, y lo que nos depara el futuro, que es realmente una verdadera incógnita. A nivel nacional, digamos, y lo que está sucediendo hoy en día, es que la Corte Suprema de la Nación ha dispuesto que, en primer lugar, que son admitidas las presentaciones digitalizadas de ciertos procesos, entre ellos los concursos preventivos, las verificaciones tardías, los pedidos de pronto pago de créditos laborales, etc. Y de acuerdo a ello, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal dispuso que, en la medida que se trate de actuaciones digitales y no sea necesario constar actuaciones en papel, se atenderán las presentaciones de concursos preventivos, verificaciones de crédito, etc. De modo pues que, en realidad, la feria judicial que ha sido decretada por la Corte Suprema de la Nación para los juzgados nacionales y para los juzgados federales, por lo menos vigente todavía en la Capital Federal y en otras circunscripciones de la Justicia Federal, no impide la promoción de concursos preventivos ni la realización de algunos trámites. De todos modos, ¿cómo se hace para iniciar un procedimiento concursal hoy en día ante los tribunales nacionales? Bueno, en principio hay que, digamos, para proceder al sorteo del juzgado que va a ser el que entienda en el concurso preventivo, se debe enviar un formulario escaneado con firma hológrafa a una dirección de correo electrónico, que es cncomercial.demanda@pjn.gov.ar, y después de algunas horas, el procedimiento no es extraordinariamente ágil, va a recibir una respuesta el abogado que ha hecho la presentación, asignándole el juzgado y el número de causa. Con esos datos se sube el escrito de inicio, todo el documental que se agrega normalmente con la presentación del concurso preventivo para cumplir con los recaudos necesarios, naturalmente también con firma electrónica que otorga el mismo sistema cuando se cargan los escritos. Han habido, aunque parezca mentira, algunas decisiones contradictorias respecto del famoso formulario del 3013, es decir, el registro de juicios universales. Hay un juzgado que dijo que no puede abrir el concurso preventivo o seguir adelante el trámite mientras no se cumpla con el certificado del registro, mientras que en otro juzgado, el juzgado 24, dijo que la falta de diligenciamiento del certificado del registro 3003 no obsta a la continuación del proceso concursal. En fin, son esas a veces cuestiones menudas que nos sacan canas verdes a los abogados, pero bueno, la verdad es que lo lógico sería que se tratara de superar todo este tipo de requisitos un poco burocráticos para facilitar el acceso de las partes a la justicia, sobre todo en una situación tan compleja como la que hoy se vive, en la cual la presentación del concurso preventivo puede tener características de cierta urgencia como consecuencia de las dificultades que están, digamos, afrontando
tanto las grandes como las medianas como las pequeñas empresas en la República Argentina. Con lo cual, la verdad es que paralizar el procedimiento concursal porque no se pueda presentar el certificado del 3003 parece un exceso de formalismo. Ahora, ¿cómo se computan los plazos? Porque claro, uno realiza la presentación del procedimiento concursal, pero esto implica digamos, que se vayan a poner en funcionamiento todo el mecanismo del procedimiento del concurso preventivo, y ello supone la fijación de determinadas fechas o plazos para el cumplimiento de las etapas que tiene el proceso concursal. De modo pues que lo que han hecho los juzgados de primera instancia, la doctora Pérez Casado en el caso Cofina Agrocereales, al cual nos vamos a referir de nuevo, y otro juzgado en el caso Iuchus, Sociedad de Responsabilidad Limitada, fue que decretaron la apertura del concurso preventivo durante la feria extraordinaria, pero decidieron la postergación de las fechas del periodo informativo. De modo pues que la compañía está en concurso, como diría un abogado norteamericano o un profesor de concurso norteamericano, la compañía está bajo el paraguas protector del sistema concursal, del concurso preventivo, pero no se ponen en funcionamiento todas las etapas que corresponden a ese procedimiento. De modo pues que, si ya los concursos preventivos en la Argentina son por regla general bastante extensos, se prolongan bastante en el tiempo, ahora estamos con una suerte de prolongación indefinida hasta tanto se levante la feria y los juzgados fijen los plazos en los cuales se deben satisfacer las distintas etapas del procedimiento. Ahora, lo cierto es que también están afectados por la pandemia y por la feria judicial los procedimientos concursales en trámite. De modo pues que han habido distintas resoluciones por parte de los tribunales, siempre me refiero más bien a la jurisprudencia de la capital federal, que es aquella que a mí me resulta de más fácil acceso, y es que, en general en los procesos concursales en trámite se ha decidido que los plazos para de todo el procedimiento concursal están suspendidos durante la feria judicial. Y ha habido alguna resolución, por ejemplo, en el caso en Grama Sociedad Anónima, el juzgado 5, el juzgado de primera instancia comercial número 5, que extendió el periodo de exclusividad por 6 meses, disponiendo, aclarando que eventualmente ese periodo de exclusividad podría ser prorrogado por otro tiempo igual, o lo que fuera necesario. En un concurso en el cual el juez dictó durante la feria el auto o la sentencia homologatoria del acuerdo preventivo, dictó la sentencia homologatoria, pero dispuso que el plazo del artículo 50 para impugnar eventualmente esa resolución comenzaría a correr una vez que se terminara la feria extraordinaria. En fin, ¿cómo se presentan los escritos en la Justicia Nacional? Creo que eso es una cosa que todos los abogados que ejercen la profesión en la capital federal o en los juzgados de la capital federal lo saben. Se hace en formato PDF a través del portal de gestión de causas y la carga de escritos genera automáticamente la firma electrónica. En algún tribunal de Córdoba se planteó una cuestión que porque las acordadas pertinentes dictadas por el Superior Tribunal de Córdoba establecían que no se podía realizar ninguna actividad en el seno de los tribunales. Entonces alguien preguntó si los síndicos que desarrollan su actividad en su propia oficina, recibiendo los pedidos de verificación, etcétera, estaban o no incluidos dentro de la suspensión de los plazos. Y el tribunal declaró, obviamente, que sí, efectivamente, la actividad del síndico estaba también puesta en suspenso por las circunstancias de la feria. De modo pues que este es el panorama actual. Los tribunales pueden aceptar o aceptan la presentación de nuevas formulaciones de concurso preventivo, puede llegarse a la apertura del concurso preventivo, pero a partir de allí se entra en una suerte de letargo que impone al concursado, a los acreedores, al síndico, esperar
el cumplimiento de las distintas etapas del procedimiento que se cumplirán en las fechas que se pongan una vez que se termine la pandemia, o mejor dicho, las ferias judiciales extraordinarias. Lo cual parece razonable porque todos sabemos que esta cuarentena dispuesta por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales en la medida de sus atribuciones, no tiene una fecha cierta de determinación, lo mismo que la feria judicial. De modo pues que resultaría un esfuerzo prácticamente inútil que el tribunal determine una serie de fechas que en definitiva no van a poder ser cumplidas. Ahora bien, la segunda etapa de la charla, de esta breve exposición, es un poco para ver cómo se ha movido, qué ha dispuesto el juez de un caso que todo el mundo conoce y que en realidad a nosotros nos interesa ahora, no tanto por aquello que ha tenido tanta repercusión pública, como es la intervención de la sociedad, la expropiación, etcétera, etcétera, sino por cómo el juez ya había resuelto antes de esto el tema de la verificación de créditos. Vean ustedes, Vicentín, como ustedes saben, está presentado en concurso preventivo y abierto el concurso preventivo y en pleno trámite en un juzgado de primera instancia civil y comercial de la ciudad de Reconquista, o sea, en el norte de Santa Fe. Es una jurisdicción relativamente pequeña que recibe un concurso preventivo que tiene 2.700 acreedores. Y además, por supuesto, un pasivo enorme y una compañía, una empresa con múltiples actividades, plantas en distintos lugares y con toda una serie de problemas que esos sí son los que han dado lugar y que han tenido tanta repercusión pública. El juez obviamente nombró un estudio de síndicos para actuar como tal en el procedimiento, fijó un plazo para verificar, que obviamente comprende acreedores, en el caso de Vicentín, que son acreedores, algunos locales, muy poquitos, acreedores de distintos lugares del país que le han entregado granos y no los han cobrado, acreedores que son grandes compañías internacionales que trabajan en el mercado internacional de los granos, que realizan operaciones de compra y venta bajo distintas modalidades bastante complejas que tienen estos contratos de importación y exportación de granos, que normalmente son contratos que vienen, diría yo, vienen de uniforme, porque están hechos en base a formularios universalmente aceptados por todos los agentes de este mercado, y entidades financieras nacionales, es decir, argentinas, empresas financieras, sociedades financieras o bancos extranjeros, y, como ustedes saben, por el Banco de la Nación Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tienen créditos aparentemente muy significativos. De modo pues que el juez se encuentra en el medio de la feria judicial con un procedimiento verificatorio extraordinariamente complejo y virtualmente imposible de satisfacer, ya que los acreedores de distintos lugares del país ni siquiera pueden concurrir personalmente a las oficinas del síndico para entregar los pedidos de verificación en papel. De modo pues que lo que hizo el juez fue dictar una resolución, a nuestro modo de ver muy inteligente, que facilite la continuidad del procedimiento concursal y sobre todo facilite a los acreedores la presentación de sus pedidos de verificación de créditos. ¿Cómo hizo el juez para adecuar la verificación de los créditos? Bueno, dictó, como les decía, una resolución el 12 de mayo, por la cual, bueno, suspendió los plazos del procedimiento concursal, autorizó a los síndicos a recibir pedidos de verificación de créditos más allá del plazo inicial del 9 de junio del 2020, y en una extensa y muy fundada resolución, finalmente la conclusión a la que llega es que la exigencia de por escrito del artículo 32 de la ley de concursos debe interpretarse a la luz del Código Civil y Comercial. Dice, y por escrito es por escrito, pero no necesariamente escrito en un papel. Puede estar escrito perfectamente en un soporte electrónico, esto permite su lectura,
y permite, por lo tanto, su aprehensión por el síndico, por el concursado y por los demás acreedores, de modo pues que habilita una presentación digamos, por internet, es decir, una presentación digitalizada de los pedidos de verificación de créditos. Para ello, la sindicatura le atribuye el deber a la sindicatura de reglamentar la forma de la presentación, que debe hacerse, por supuesto, con todos los documentos respaldatorios debidamente digitalizados, y lo que me pareció extraordinariamente realista por parte del juez es que le dice a la sindicatura en la resolución que no podrá rechazar los pedidos de verificación por razones formales, dudas sobre la personería o documentación que pueda suplirse. Y esto está muy bien, porque, por ejemplo, digo, nosotros tenemos algunos problemas, representamos, yo les decía al doctor Rivera y a los colegas del instituto hace unos minutos, antes de empezar la charla, que nosotros representamos a algunos acreedores, algunos nacionales, algunos extranjeros. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos que conseguir la apostilla, nos resulta sumamente difícil, porque es un trámite que en muchos países estaba suspendido, digamos, inclusive en la República Argentina es difícil de obtener hoy en día, en la medida que estemos en la fase 1 de la cuarentena, con lo cual es muy difícil de cumplir ese requisito. Así que presentaremos los documentos que vienen del extranjero debidamente traducidos, pero no necesariamente con la apostilla. La presentación de las pretensiones verificatorias y la documentación deben quedar en la página web que hace la sindicatura y obviamente se pone a disposición tanto del concursado como de todos los demás acreedores para que se puedan realizar las observaciones a los pedidos de verificación. Desde este punto de vista, la verdad es que, y nosotros lo decimos, reitero, como abogados de acreedores, pero también con la satisfacción de ver cómo un tribunal del interior ha tenido una resolución sumamente inteligente para facilitar, digamos, el mecanismo o el procedimiento de verificación a todos los acreedores, nacionales, extranjeros, financieros, etc. En la capital federal hay una sentencia también relativamente reciente del juzgado 18, el juzgado de la doctora Pérez Casado, en un concurso que se llama J. Cofina Agro. Es un concurso también relativamente importante, en el cual la jueza también, en definitiva, llega a una conclusión muy parecida a la del juez de Reconquista, en el sentido de que dice, bueno, la expresión por escrito del artículo 32 de la Ley de Concursos debe ser interpretada a la luz del Código Civil y Comercial, no requiere necesariamente el soporte papel. Pero la sentencia presenta una curiosidad realmente notable. Y es que dice que las páginas web o las herramientas tecnológicas de que dispone el Poder Judicial no son idóneas, no son suficientes como para recibir los pedidos de verificación. Y por lo tanto, lo que le dice es al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que cree una página web en la cual se puedan realizar las presentaciones de los pedidos de verificación de créditos. La verdad es que es una cosa francamente notable porque la jueza no tiene ninguna autoridad para imponerle al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal el cumplimiento de este deber que le impone en función de la sentencia. La verdad es que lo hemos analizado con algún profesor de Derecho Constitucional y encontramos que en esto hay claramente un exceso por parte del Tribunal Judicial porque está creando una obligación que solo podía ser creada por ley. La verdad es que esto impone un costo, además le da 15 al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que haga esto. La verdad es que no sé cuál ha sido la reacción del Consejo Profesional, así que veremos qué es lo que sucede con esto. Mientras tanto, los pedidos de verificación en ese procedimiento están suspendidos a la espera de la instrumentación del mecanismo que habilite la presentación por vía digital. Ahora, ¿qué nos espera?
Y acá entramos, yo creo, a la parte más, podríamos decir, bueno, no sé, más interesante por algún lado y por otro lado más espeluznante. Porque, bueno, hoy participé de otra charla organizada por una consultora muy importante, en la cual había economistas de primer nivel, y señalaban que en realidad la crisis argentina es una crisis que viene de lejos. El Producto Bruto para la Argentina 2020 estaba previsto en una magnitud igual al Producto Bruto de la Argentina 2010, lo cual representa que la Argentina hace 10 años que no crece, o por lo menos que no ha crecido en el periodo del 2010 al 2020, más allá de que pueda haber, digamos, a lo mejor alguna etapa circunstancial en la cual haya habido algún crecimiento con respecto a periodos anteriores, pero computado en un plazo de 10 años, la Argentina está exactamente igual, con un incremento notable de la pobreza, con un proceso inflacionario, con un proceso de devaluación del signo monetario argentino con respecto a los signos monetarios más fuertes muy evidente, con múltiples tipos de cambio, con una deuda externa que no termina de resolverse, etcétera, es decir, un panorama sumamente complejo. Y como en general existe cierta coincidencia en señalar que, por lo tanto, la crisis no es causada por la pandemia y las medidas que el gobierno adopta en función de la pandemia, sino que ya estábamos en crisis y lo que hace la pandemia y sus efectos es agravar esa crisis sistémica. Ahora, ¿qué problemas genera esta crisis en el ámbito del derecho privado? Bueno, genera varios problemas. Obviamente el cumplimiento de las obligaciones dineras, sobre todo el cumplimiento de las obligaciones en moneda extranjera, pero además, es decir, no solo genera problemas jurídicos, que será cómo interpretamos el 765 del Código Civil, sino que genera problemas reales a los deudores que no pueden cumplir con sus obligaciones. De modo pues que uno puede esperar una afectación muy seria, muy severa de la cadena de pagos y por lo tanto eventualmente multitudes de ejecuciones de cheques, de saldos deudores de cuenta corriente y en fin, acciones para tratar de obtener el recupero de créditos que están impagos como consecuencia de esta situación. Después va a haber infinidad de contratos que van a estar alterados por la situación de la pandemia y sobre todo de las medidas adoptadas por el gobierno a consecuencia de la pandemia. Si quieren, y esto estoy pasando un aviso, les puedo dar otra charla sobre contratos en los tiempos de peste, que la he dado, ya la puedo dar, creo que dormido, porque me la han pedido de infinidad de lugares, y bueno, justamente hoy se ha publicado un artículo en la revista La Ley en un suplemento especial sobre ese tema, y finalmente lo que se avisora es una insolvencia generalizada. Es decir, esto es una situación muy parecida a la del año 2002, en la cual, bueno, hubo, yo recuerdo, yo en esa época, en el 2002, trabajé bastante para el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo del doctor Jorge Banossi durante el gobierno del presidente Duhalde, y entre ellos, como recordaba Carlos Rivera en la presentación, tuvimos alguna injerencia en la ley 25.589, que reformó la ley de concursos, o la contrarreformó, porque borró los efectos de la 25.563, y recuerdo que había un informe del Banco Mundial, que lo había enviado el profesor Adolfo Ruñón, que decía que para fines del 2002, todas las empresas argentinas iban a estar en cesación de pagos. Y lo cierto es que hasta Loma Negra, que es una de las empresas argentinas más solventes, llegó a estar en default en algunas de sus obligaciones. Y esto es muy probable que suceda también, digamos, cuando se levanten las medidas restrictivas de la actividad que está haciendo el gobierno, los tribunales empiecen a funcionar y se ponga en marcha, o se trate de poner en marcha, la rueda de la economía, y nos vamos a encontrar con que, bueno, habrá muchísimas empresas, grandes, pequeñas, medianas, microempresas y comerciantes individuales que van a estar en cesación de pagos, o por lo menos con serias dificultades para afrontar el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando suceden estas crisis? Bueno, lo primero que hacen los legisladores
seguramente por instancia tanto de los abogados como de algunos economistas o cosas por el estilo, es cambiar la ley de concursos. La verdad es que, por ejemplo, y esto ya lo vamos a ver, inclusive con esta crisis, que hay un montón de países que ya han reformado sus leyes de concursos o han dictado normas especiales relativas a los procedimientos concursales en trámite o nuevos. Porque justamente la verdad es que todos, en este sentido, la crisis ha afectado no solo a las empresas argentinas, sino a las españolas, las italianas, las alemanas, las inglesas, etc. Hay países tan serios como Alemania, España, Italia, Colombia, etcétera, han adoptado ya medidas de modificación de las leyes de concursos o han adoptado alguna regulación particular para el momento. En Argentina, lo cierto es que siempre se han identificado las grandes leyes de concurso con las grandes crisis. Se suele decir que la ley 4156 de 1902 es en definitiva una consecuencia de la crisis de 1890, aunque ahí pasó un periodo de tiempo muy largo entre una y otra. Lo cierto es que la ley Castillo es un reflejo de la crisis del 29-30, y como decía Carlos Rivera, cuando fue la crisis del 2002, la 25.563 y la 25.589 fueron las reacciones del Poder Legislativo frente a la crisis sistémica que se produjo ese año. De modo pues que es muy probable que en el futuro próximo tengamos modificaciones o leyes ad hoc. Y la verdad es que si ustedes revisan las páginas del Congreso, a pesar de que el Congreso funciona bastante poco, todos lo sabemos, y hay discusiones sobre si las reuniones tienen que ser virtuales, presenciales, etcétera, etcétera, lo cierto es que los diputados y los senadores siguen trabajando y han presentado, hay por lo menos 15 o 20 proyectos relativos a esta materia. Esos proyectos van desde proyectos relativamente sencillos, algunos, por ejemplo, que prevén una moratoria generalizada o suspensión de ejecuciones. Hay un proyecto que prevé la suspensión de todo juicio ejecutivo y de todo pedido de quiebra hasta marzo del 2021. Otros que prevén la inexigibilidad de ciertas obligaciones, exceptuando las obligaciones alimentarias y las obligaciones laborales, también por algún periodo de tiempo. Y otros que son un poco más serios. Hay un proyecto que está presentado por los diputados Ritondo, Tonelli y algunos otros, que ese me pareció un proyecto muy interesante. ¿Por qué? Porque trata 3 puntos, o 2 puntos que a mi modo de ver son muy relevantes para la solución de la crisis. El primero es el siguiente. Las leyes, es decir, el deudor, por regla general, digamos, de algún modo consigue la homologación del acuerdo preventivo, es decir, que sus acreedores le den la conformidad con el proyecto del acuerdo preventivo, judicial o extrajudicial, y consigue la homologación, sea del acuerdo preventivo judicial o extrajudicial. Ahora, a partir de allí, tiene que convertir a su empresa, a su actividad, que fue deficitaria y que por eso llegó a la insolvencia y lo obligó a requerir el auxilio de la justicia, a convertirla en una unidad superavitaria. Es decir, que genere las utilidades necesarias para poder pagar el pasivo que está verificado. Además, tiene que tener el capital de trabajo necesario para poner en marcha su empresa, para poder pagar los salarios, para poder comprar los insumos, para poder acceder, en definitiva, al mercado al cual él se dirige. ¿Y qué es lo que sucede por regla general en una situación como la que estamos viviendo? Y por regla general en la mayor parte de las compañías concursadas. Y es que la compañía no tiene capital de trabajo, por eso, en definitiva, está en concurso. Los accionistas, sobre todo las empresas locales, medianas y pequeñas, han agotado su capacidad de aportar capital propio para capital de trabajo en la empresa, y tiene acceso al crédito bancario ni de ningún otro tipo.
Es decir, porque usted concursado va al banco X, sea un banco oficial, o sea un banco privado, nacional o extranjero, y dice, señor, vengo a pedir un crédito. Muy bien, señor, dígame, ¿usted en qué situación está? Yo estoy en concurso preventivo, pero tengo homologado el acuerdo. Entonces, inmediatamente el señor lo expulsa del banco y virtualmente le prohíbe la entrada para la próxima vez, porque nadie le da crédito a una compañía concursada. Entonces, y esto es un problema muy serio. ¿Qué es lo que se propone? Como existe en otros sistemas jurídicos, que haya créditos concedidos a la compañía o a la empresa o al comerciante concursado que tiene un concordato homologado, que tomados con autorización del juez se apliquen a capital de trabajo y que gocen, por lo tanto, el día de mañana, si hay una quiebra, de la preferencia del artículo 240. Es decir, que se lo considera un crédito contra el concurso. Esto me parece que es una solución no solo coyuntural para la presentación, para la situación actual, sino que me parece que es una solución que debería ser definitiva dentro de la ley, porque realmente es una herramienta que debe ser realmente muy idónea para solucionar el problema real de la compañía, que es su condición de unidad deficitaria, carente de capital de trabajo y que por lo tanto le resulta muy difícil de cumplir con sus obligaciones y restablecer su presencia en el mercado sin nuevo crédito. El segundo tema que trata el proyecto de Ritondo y Tonelli es un tema que planteó inicialmente mi amigo Ernesto Martorell en un trabajo que publicó en los primeros días posteriores a las medidas gubernamentales, a la emergencia sanitaria. Y es, ¿se pueden revisar los acuerdos preventivos ya homologados judicialmente y que pueden estar en etapa de cumplimiento? Bueno, hay acuerdos preventivos a largo plazo, 5 años, 6 años, 10 años, etc. Estamos por el año 3, tenemos que empezar a pagar la cuota concordataria y nos encontramos con esta situación que tenemos hoy. ¿Puede el deudor solicitar la revisión del acuerdo preventivo? ¿Puede invocar, por ejemplo, como dice Martorell, la teoría de la imprevisión en el artículo 1091 del Código Civil? Bueno, este es todo un tema. El proyecto de Ritondo y Tonelli incluye una previsión explícita que dice que el deudor puede convenir con sus acreedores la revisión del acuerdo homologado. Y esto, bueno, es toda una novedad muy significativa que en el proyecto me parece que no está todavía bien terminada de perfilar, porque habría que determinar, obviamente, el deudor y sus acreedores, una vez que está homologado el acuerdo, pueden hacer lo que quieren con la cuota concordataria, la pueden postergar, la pueden pagar en 3 veces, pueden hacer el acreedor puede hacer una quita, etc. Pero eso es en la relación individual entre acreedor y deudor. El tema es que estas revisiones, lo que se pretende es que sean obligatorias para todos los acreedores que están comprendidos en el acuerdo homologado. Entonces lo que hay que definir es cuál es el procedimiento para que todos los acreedores puedan legítimamente intervenir en el procedimiento de revisión del acuerdo preventivo homologado y con qué mayorías ello podría ser obligatorio para todos los acreedores comprendidos en el acuerdo homologado, inclusive aquellos que sean disidentes respecto de esta revisión del acuerdo preventivo homologado. La verdad es que es una suerte de concurso del concurso, esto, pero que parece, digamos, en la situación actual, a lo mejor una herramienta que puede también salvar a muchas compañías de la quiebra por la imposibilidad de cumplir con el acuerdo preventivo homologado. Y el tercer plano en el cual se manifiesta, digamos, una tendencia bastante significativa en punto a la revisión de la legislación vigente es a tratar la situación del endeudamiento de las personas físicas. Todos ustedes saben y entienden perfectamente que, bueno, hay grandes sectores de la población que están sufriendo enormemente como consecuencia de la paralización de infinidad de actividades, pequeños comerciantes, comerciantes individuales y consumidores
que están, bueno, excediendo los límites de su tarjeta de crédito, que están tomando préstamos usurarios para poder pagar algunas de sus obligaciones, o que no están pagando servicios públicos, impuestos, etcétera, como consecuencia de la imposibilidad de hacerlo realmente, porque no tienen cómo hacerlo. Y bueno, entonces hay allí dos vías o dos canales diríamos, por los cuales se va manifestando la preocupación de los legisladores, algunos pretendiendo mejorar los pequeños concursos. La verdad es que la regulación de los pequeños concursos no es muy feliz en la ley 24.522, es excesivamente compleja, en definitiva, es un concurso casi ordinario, con algunas modificaciones poco relevantes, y otros con digamos, alguna idea más interesante, están tratando, como en muchos países extranjeros, de lo que se llama el sobreendeudamiento de los consumidores. Es decir, que haya un mecanismo ad hoc para tratar la insolvencia del consumidor, la insolvencia de la persona física, que me parece que puede ser realmente una vía de lo más interesante. Ahora, ¿es eficiente reformar la ley de concursos? Como decíamos, cada crisis genera reforma, ¿no es cierto?, de la ley. Pero la verdad es que la ley de concursos por sí sola no soluciona los problemas de las empresas. El concurso es una herramienta para proteger a la empresa durante un periodo, para que ésta reestructure su pasivo, mejore su capital de trabajo. Por eso no paga durante un cierto tiempo, está eximido de cumplir con las obligaciones preconcursales durante todo el tiempo que dure hasta el vencimiento de la primera cuota del concordato cuya homologación obtenga. Se supone que durante ese periodo sigue operando y como no paga las obligaciones anteriores, va mejorando su capital de trabajo, pero lo cierto es que el concurso es siempre una sábana corta. Es decir, en definitiva, si yo me tapo los pies, me tapo la cabeza, inevitablemente, porque estamos hablando de empresas que están insolventes. Y la insolvencia no se resuelve por ley, se resuelve en la realidad haciendo que la empresa realmente se devenga solvente para poder atender sus obligaciones y poder seguir operando en el mercado. Por eso lo que mucha gente está planteando es que quizás no haya tantos concursos como se prevé, sino que haya más soluciones negociadas, particularmente entre los acreedores y los deudores. Y esto es un poco lo que nosotros estamos viendo en el ejercicio profesional. Es decir, hay mucha negociación entre el sector de los acreedores y el sector de los deudores, en los cuales ambas partes tratan de acercar posiciones para evitar el rompimiento de las relaciones convencionales, atendiendo a ambas partes a una realidad que es inexorable y que bueno, la actividad económica está sustancialmente reducida y, por lo tanto, los ingresos, tanto de unos como de otros, están afectados. Por ejemplo, esto se ve muy claramente en las locaciones de inmuebles importantes, locaciones de edificios de oficina, de establecimientos comerciales o industriales, en los cuales deudores y acreedores, es decir, locador y locatario, han en general consensuado para suspender el pago del alquiler o para reducir a veces drásticamente, sustancialmente, el monto de los alquileres. Y por otra parte, lo que va a suceder es que, bueno, muchas empresas van a tener que, es decir, las soluciones que impone el mercado en los países en los cuales funciona un capitalismo, digamos, razonable, es que en esta crisis hay muchas fusiones y adquisiciones. Es decir, hay empresas pequeñas que son absorbidas por empresas más grandes, hay fusiones de empresas para atender, digamos, más eficientemente los pasivos de cada una y tener una presencia mayor en el mercado. Hay procesos en los cuales empresas locales son absorbidas por empresas extranjeras que tienen más espaldas para requerir el auxilio de entidades financieras, que tienen más capacidad de crédito y que a lo mejor no están tan afectadas por la crisis global,
y que por lo tanto ven oportunidades para insertarse en mercados periféricos, como puede ser el argentino, para, digamos, expandirse en este mercado. Ahora, el problema que encontramos en la República Argentina para eso es que no hay señales muy interesantes por parte de las autoridades públicas para este tipo de procedimientos, porque, por ejemplo, el anuncio de la expropiación de Vicentín, causada en la posible extranjerización de la compañía, realmente no anuncia, digamos, o no es un buen dato para el inversor extranjero para venir a la República Argentina a comprar alguna empresa que esté en dificultades en Argentina. Lo cierto es que, bueno, quizás en eso, en definitiva, una vez que pase la pandemia y tengamos que empezar a reconstruir la economía argentina, las necesidades se impongan por sobre los dogmatismos y, bueno, abramos un poco la puerta al ingreso de, eventualmente, inversores extranjeros que puedan invertir en empresas locales para evitar su desaparición del mercado. Ahora, desde el punto de vista jurídico, todavía tenemos que superar una serie de problemas que tenemos en la República Argentina y que no son propiamente de derecho concursal, sino que, bueno, son de derecho común, pero que van a incidir en los procesos de reestructuración de las obligaciones privadas. El primero de los problemas que tenemos en la República Argentina es la indeterminación de cómo se cumplen las obligaciones en moneda extranjera. Porque ustedes saben que en Argentina la utilización del dólar como moneda en los contratos es extremadamente frecuente, más allá de algunas tentativas que han habido en algunos momentos para desdolarizar la economía argentina, han sido estériles, y los apartamentos y las casas y los campos y las industrias y las acciones se siguen ofreciendo en dólares, con lo cual la contratación de moneda extranjera cumple un rol muy importante en nuestra vida práctica. Y tenemos el tema del famoso artículo 765 del Código Civil. Como ustedes saben, el anteproyecto del Código Civil preveía mantener la solución que venía del Código Civil anterior, modificado por la Ley de Convertibilidad, que establecía que las obligaciones concebidas en moneda extranjera debían cumplirse en especie, es decir, en la especie prometida. El Senado de la Nación modificó el artículo 765 que venía del anteproyecto, y estableció que las obligaciones en moneda extranjera se rigen por las obligaciones de dar cantidades de cosas y que el deudor se puede liberar entregando la cantidad de moneda nacional que represente la obligación en moneda extranjera de acuerdo, bueno, al tipo de cambio que rija. Este artículo 765 tiene o presenta dos problemas. El primero, muy evidente, y es que el Código Civil vigente no trata las obligaciones de dar cantidades de cosas, con lo cual la remisión es al vacío. Ahí copiaron el viejo artículo del Código Civil de Vélez Arfiel, que sí trataba las obligaciones de dar cantidades de cosas. Pero el segundo problema, y mucho más serio, es si este artículo 765 es una disposición imperativa o supletoria. Y ahí hay opiniones en la doctrina, por supuesto. Si hay dos abogados, seguramente va a haber tres opiniones, con lo cual unos autores en la Jornada Nacional de Derecho Civil de Bahía Blanca del año 2015 dijeron que era supletoria de la voluntad de la paz, Meco Bonchil, Serrano Redonet y otros profesores, mientras que, por ejemplo, Jean Felici, el profesor de la Universidad Nacional del Litoral, dijo, no, esta norma es imperativa y no puede ser modificada por la voluntad de las partes. Y esto es muy importante porque hoy en día los deudores en moneda extranjera no pueden acceder al mercado de cambio. Todos sabemos que se pueden comprar solo $200 por mes y, por otra parte, que digamos, el cumplimiento en moneda nacional implica para el acreedor, probablemente con relación a sus expectativas,
una pérdida muy significativa por la gran brecha que existe entre la cotización del dólar oficial y la cotización del dólar bolsa, del dólar contado con liquidación o del denominado dólar paralelo. Ustedes saben que la jurisprudencia siempre se ha inclinado por aplicar un tipo de cambio oficial, aunque el más cercano al real, que era un eufemismo que usaba la Cámara de Operaciones en lo comercial para decir el más cercano al paralelo. Esto fundamentalmente en la época del gobierno del doctor Alfonsín, que había múltiples tipos de cambio, entonces la Cámara optaba por utilizar el más alto de todos esos tipos de cambio. Lo cierto es que esto va a ser un problema muy serio porque, bueno, hay infinidad de contratos que están celebrados en moneda extranjera. Hasta ahora la jurisprudencia viene diciendo que si el deudor prometió entregar dólares, debe entregar los dólares, pero ante la crisis actual, la verdad es que no sé cómo van a reaccionar los tribunales. Reitero, desde mi punto de vista, la norma es imperativa. Es curioso que algunos autores digan que esta norma es supletoria y las reglas del anatocismo, de capitalización de intereses, sí son imperativas. En realidad, todas estas reglas sobre el cumplimiento de las obligaciones en moneda que tienden a la protección de la parte más débil de la relación, deberían ser consideradas imperativas. Y es muy probable que muchos tribunales adopten este criterio. El segundo tema es la revalorización de las obligaciones dinerarias. Ya han aparecido algunos fallitos de primera instancia que tímidamente vienen diciendo la ley de convertibilidad, que sigue vigente en el hecho de que queda prohibida la actualización de las obligaciones dinerarias por índice de ajuste, es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque implica una pérdida muy significativa de valor del valor real del crédito del sujeto titular de la creencia. Yo me permito recordar que cuando se sancionó la ley de convertibilidad, que prohibió la indexación de las obligaciones dinerarias, nosotros escribimos con la doctora Alegría un libro sobre la ley de convertibilidad, en el cual dijimos explícitamente que esa norma de la ley de convertibilidad resistía el test constitucional mientras no hubiera un proceso hiperinflacionario. Y lo mismo dijo Germán Vidar Campos, después en un artículo publicado en El Derecho. De modo pues que la verdad es que, en definitiva, el principio nominalista que pretende establecer el Código Civil y que establece la ley de convertibilidad resiste el test de constitucionalidad mientras no haya un verdadero despojo de los intereses del acreedor. Que fue en definitiva lo que llevó a la jurisprudencia de la Corte Suprema después del Rodrigazo a declarar digamos, el ajuste de todas las obligaciones dinerarias a tenor de algún índice. Y el tercer problema que se plantea es la revalorización de las obligaciones en las quiebras. Hace pocos días, la fiscal de la Cámara Comercial, la doctora Boquín, publicó un artículo en el Dial diciendo que asistíamos a un fenómeno novedoso, que era que los quebrados podían pagar su pasivo con una moneda desvalorizada, devaluada, etc., y que por lo tanto había que establecer algún mecanismo de revalorización de esas obligaciones en el pasivo para evitar que se fuera esto un despojo de los acreedores en beneficio de los deudores que aprovechaban estas circunstancias. Claro, la doctora Boquín es muy joven, pero nosotros que tenemos memoria más antigua, por ser mucho más mayores que ella, recordamos perfectamente que este fenómeno ya existió en la Argentina con los procesos inflacionarios, y que se editó una ley especial, la 21488, que preveía la indexación de las obligaciones existentes en los procedimientos de quiebra, porque asistíamos también al fenómeno que ya se presentó en aquella época, de que el deudor quebrado venía con el vuelto que le habían dado en el colectivo y levantaba la quiebra. De modo pues que este no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno recurrente, como sucede en Argentina, que cada tanto tiene una crisis que se parece mucho a la crisis anterior, pero es peor que la anterior. De modo pues que este es otro tema que seguramente se va a plantear en el futuro. Yo no le veo mucho futuro a la idea de revalorizar los pasivos en las quiebras, porque si eso sucede implicaría que se pueden revalorizar todas las obligaciones, y no creo que el gobierno quiera
indexar la economía en una circunstancia tan problemática como la que estamos viviendo. Y el otro problema, prácticamente el último que quería tratar, es, bueno, ¿qué va a pasar con los contratos en general? Porque todos los contratos están alterados, todos los contratos de tracto sucesivo, las negociaciones que se llevan hoy en día en curso. Nosotros en la oficina se llevan negociaciones para compras de bienes importantes o para fusiones o adquisiciones de compañías, etc. Y bueno, todo ha quedado como frisado, como congelado. Bueno, esperemos a que pase la pandemia. ¿Y qué va a pasar? Bueno, seguramente habrá infinidad de contratos que las partes renegociarán. Tengan ustedes en cuenta que, bueno, algunos autores, por ejemplo, J.J. Weingarten ha publicado un artículo que, ustedes recordarán que hay un artículo del Código Civil que se refiere a los contratos de larga duración en el capítulo del objeto de los contratos, y dice que antes de extinguir un contrato, la parte que quiere hacerlo debe darle a la otra la oportunidad de renegociarlo. Y de allí deriva, y esto viene siendo planteado ya también por otros autores, que la renegociación de los contratos, la obligación de proponer a la otra parte la renegociación del contrato, es como una suerte de deber secundario derivado del principio general de buena fe. Es decir, que antes de extinguir el contrato, tenemos que darle a la otra parte la oportunidad de renegociar. Esto es un poco flu, porque bueno, yo le digo, vamos a renegociar y no me pongo de acuerdo, y en definitiva puedo proponer digamos, algo incumplible o que es absolutamente inaceptable para otra parte. He cumplido aparentemente con mi deber de buena fe de renegociar el contrato, y en definitiva el contrato se extingue. Pero es interesante de todos modos porque en alguna medida lo que está instalando es la idea de que antes de extinguir el contrato demos la oportunidad, como decíamos, de renegociar. Y por otra parte van a tener una aplicación muy significativa dos instituciones que el Código Civil regula expresamente: la teoría de la imprevisión, que todos conocemos en el artículo 1091, y ese curioso engendro de la frustración del fin del contrato que está en el artículo 1090, que nunca se termina muy bien de entender qué es lo que quiso decir el Código en ese artículo. Ha provocado una crítica muy severa de Prieto Molinero, un artículo publicado en La Ley hace 1 o 2 años. Nosotros nos habíamos pronunciado ya en contra de esa institución en un viejo artículo publicado en la revista de Derecho Comercial y de Obligaciones con relación al proyecto de 1987, al proyecto de unificación legislativa. Pero bueno, ahí está en el Código, y quizás ahora pueda ser que en esta circunstancia tan peculiar de las medidas adoptadas por el gobierno como consecuencia de la pandemia, haya algunos contratos que estén frustrados en una finalidad común a las partes, porque este es el problema del artículo 1090, que se entiende por la finalidad común, la causa final común a las partes. No es el solo conocimiento de la finalidad que persigue la otra parte, sino la aceptación de esa finalidad y tomarla como propia, lo cual sucede en muy pocos casos, de modo pues que realmente es una institución de aplicación un poco compleja, difícil para realmente llevarla a los casos prácticos. La doctrina alemana, que trabajó mucho sobre este tema, pone siempre el ejemplo del ajuar de novia. Bueno, la novia encargó a la modista el ajuar, o contrató el salón de fiestas, y el matrimonio no se lleva a cabo porque los novios se pelearon. Bueno, pero ¿hay que pagar o no hay que pagar el ajuar, o hay que pagar o no hay que pagar el alquiler del salón de fiesta? Obviamente que el señor del salón de fiesta sabía que era una fiesta de casamiento, pero para él es irrelevante. Puede ser un bar mitzvah, puede ser, un cumpleaños, puede ser un homenaje a alguien que se jubila del Banco Provincia, o, como es el ejemplo que yo siempre pongo, como hincha de San Lorenzo, que es que los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el año 1991 querían festejar ¿cómo se llama? La fiesta, querían festejar el campeonato, y bueno, seguramente habrán contratado salones para realizar las fiestas,
y perdieron el último partido, ganó San Lorenzo, y la fiesta se frustró. Y no, esa no era una finalidad común con el propietario del salón de fiesta, sobre todo si el propietario del salón de fiesta era el Estudiante de La Plata. Así que, en fin, esa es una institución un poco todavía ambigua y veremos cómo funciona en la práctica. Lo cierto es que, muy probablemente vamos a asistir a muchas complejidades causadas por las alteraciones que han sufrido los contratos como consecuencia de la pandemia. No solo, digamos, en el ámbito concursal, sino también fuera de él, porque en definitiva esta crisis afecta todas las relaciones jurídicas y, como decía un viejo programa de televisión, todo es posible en la dimensión desconocida, que es aquella a la cual nos enfrentamos en los próximos meses. Muchas gracias por su atención, creo que fue exactamente 1 hora, así que quedo sometido a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Bueno, doctor, excelente la disertación, lo felicito en nombre del instituto y le paso a releer algunas de las preguntas que fueron haciendo. Le cuento que varias de las preguntas que fueron haciendo las fue contestando con la misma disertación. Así que la primera la hizo el doctor Germán Mossi y dice, ¿cómo piensa que puede reformarse el APE para potenciar su utilidad en el contexto de esta crisis? Y mire, el APE, sí, yo publiqué algún artículo donde proponía como 15 reformas al APE. Hay que dar algún marco de mayor certeza sobre quiénes son los acreedores que se presentan, digamos, o que participan. Y probablemente también un mecanismo de control justamente de la condición de acreedor de aquellos que se presentan a conformarlo, porque se dio lugar en la Ciudad de Buenos Aires a algunos APEs que en definitiva después se comprobó que se hacían con acreedores inventados o cosas por el estilo y en el marco de un procedimiento de control bastante poco eficaz. Pero sí, probablemente yo creo que habría que trabajar un poquito sobre el APE y renovarlo en algunos aspectos. Lo cierto es que el APE hasta ahora a lo que ha servido es a las grandes empresas. En el año 2002 hubo acuerdos preventivos extrajudiciales muy importantes, pero de grandes empresas. No lo he visto funcionar tan eficazmente para el pequeño comerciante o para la pequeña o mediana empresa, porque, bueno, en este caso, es decir, en los grandes concursos, en los concursos de las grandes empresas donde los pasivos son muy importantes y los acreedores son entidades financieras, nacionales o extranjeras, y grandes operadores de los mercados, existe una cierta gimnasia y una cierta comprensión de las situaciones de insolvencia que pueden ser transitorias de estas grandes empresas. En cambio, en el marco de las empresas más chiquititas, el problema que tiene es que muchas veces su pasivo está conformado por el pasivo laboral, el pasivo tributario y algún crédito comercial. Entonces, es muy difícil negociar con ese tipo de acreedores, porque inclusive este tipo de acreedores tienen muy limitada la capacidad de disposición de sus propios créditos, como es el caso de la FIPO, es el caso de los trabajadores, de modo pues que en este sector ha funcionado bastante poco. Bueno, después le hago una pregunta que en realidad es una pregunta doble porque la hicieron dos colegas diferentes. Uno es Ricardo Ciancio, que preguntó cómo juega la preferencia de cobro del dinero fresco en relación a las garantías hipotecarias preexistentes, y Javier Dazo se sumó a esa pregunta diciendo, y con respecto a los eventuales deudas laborales con doble privilegio de derecho a pronto pago. Bueno, si se le reconoce la preferencia del artículo 240, que es lo que propone el proyecto de Pablo Tonelli y de Cristian Ritondo, va a ser el mismo régimen de precedencia que existe hoy en día para los créditos contra el concurso respecto de los créditos laborales o de los créditos hipotecarios o prendarios. No habría, digamos, en eso, no habría una modificación sustancial. Tendría el mismo rango que cualquier otro crédito del 240.
Y bueno, en esa pregunta, que es un tema que me apasiona, me sumo yo también, estableciéndole, entonces sería un obstáculo que una sociedad concursada, por ejemplo, tenga un gran pasivo laboral o la existencia de créditos privilegiados que puedan consumir el activo que tenga como para que Sí, sí, ingrese claro, por personas supuesto, eso siempre extrasocietarias. pasa. Es decir, el crédito laboral, usted sabe que hoy en día virtualmente es un crédito excluido de los efectos del concurso preventivo. Y los créditos con garantías reales, en definitiva, también. Con lo cual, obviamente, si existe un pasivo, existe pasivo de esa naturaleza, se hace más difícil la reestructuración. En los créditos con garantías reales, lo que el Código Civil y Comercial actualmente vigente facilita es que se conserven los plazos originales del contrato hipotecario prendario, porque como ahora el concurso preventivo no produce necesariamente la caducidad de los plazos, si el deudor tiene una hipoteca que puede pagar en 10 años, 15 o 20, bueno, puede naturalmente pedir que se conserve ese plazo e ir cumpliendo la hipoteca en ese tiempo y no hacerla exigible inmediatamente, que sería obviamente negativo para los intereses del concursado. Buenísimo. Otra pregunta la hace el doctor Reinaldo Pireni y consulta si en los proyectos de reforma concursal usted entiende que se va a contemplar el tema de que la crisis se origine solamente en cuestiones vinculadas a la pandemia o si existen proyectos que contemplen más abarcativo la crisis con causas anteriores. Bueno, a ver, el aluvión de proyectos ha devenido como consecuencia de la pandemia, pero ya había proyectos anteriores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que atendían a circunstancias, digamos, particulares para reformar, digamos, algunos aspectos parciales de la ley. Ahora, si viene una reforma que sea una simple moratoria, es decir, suspensión de las ejecuciones, prolongación de los plazos, prolongación de los periodos de exclusividad, suspensión de los pedidos de quiebra, son medidas coyunturales que van a estar causadas en la pandemia y tendrán serán una solución transitoria. Ahora, reformas como las que proponen Ritondo y Tonelli u otros diputados en otros proyectos que tienden al mejoramiento del APE, al mejoramiento de los pequeños concursos, al sobreendeudamiento de consumidores, o a tratar de mejorar inclusive aspectos del concurso preventivo como estos que hablábamos recién, bueno, esas tendrán carácter permanente. Buenísimo. Le hago otra pregunta más, mientras tanto voy recopilando también. La doctora Patricia Servidio le pregunta, me gustaría conocer la opinión del expositor acerca del futuro de la materia, si se viene un tsunami de concurso o negociación privada entre acreedores y deudores. Mire, no tengo una bola de cristal, pero en el año 2002, cuando fue la crisis, hubo realmente muchísimos concursos y de empresas muy importantes, de empresas muy grandes. Acá, ya en los últimos meses, teníamos, sea reestructuraciones privadas o concursos de empresas muy importantes. Vicentín es uno de ellos, Molinos Cañuelas es otro muy conocido en el mercado, por eso lo menciono, que estaba tratando de reestructurar sus obligaciones, y bueno, algunas otras compañías que están también en procesos de reestructuración de sus obligaciones, sea financieras o de otra naturaleza. Ahora, si esto va a devenir con nuevos concursos o no, la verdad es que es difícil saberlo. Yo creo que en general se va a tratar de evitar el mecanismo concursal, porque, en primer lugar, porque la tendencia natural del empresario argentino es a dilatar la presentación en concurso lo más posible, por aquello de que acarrea una cierta pérdida de prestigio, y bueno, obviamente a los costos que tiene el procedimiento concursal, lo largo y dificultoso que suele ser, etc. Y por otro lado, porque creo que la crisis es de tal magnitud que acreedores y deudores, sobre todo el sector de los acreedores, va a tener que comprender que es necesario dar una segunda oportunidad a su deudor, porque muy probablemente la situación de crisis en que se encuentra el deudor no es provocada por él o por su negligencia o por su ineficiencia,
sino por circunstancias que todos conocemos y que nos afectan a todos. Bueno, acá le hago preguntas que vienen de la mano, entiendo, de lo que habló de la tecnología y de los diferentes precedentes que se fueron dando en Santa Fe como en Capital. Una de las preguntas es si la presentación del doctor Alberto Parma, si la presentación de insinuaciones para la verificación de crédito, documentos cartulares, pagarés, cheques, etcétera, deberían ser con presentación del original, atento que los mismos podrían seguir circulando o no. Y la doctora Irene saca suma diciendo si el sistema judicial está preparado para soportar la avalancha de demandas sin concurso en lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, saludos a Irene para empezar. Y por ahí vi que había también otro muchacho que decía que había sido alumno mío. La verdad es que si vamos a recurrir a la tecnología de la cual dispone hoy el Poder Judicial, es muy probable que esa tecnología sea insuficiente. Yo diría que seguro que es insuficiente. Lo que hizo el juez de Vicentín fue encargarle al síndico, a los síndicos, al estudio de síndicos, que cree una página web en la cual reciba los pedidos de verificación. Y bueno, efectivamente puede esto funcionar. Yo creo que está funcionando razonablemente bien, por lo que es nuestra experiencia. Ellos han recurrido a su vez, los síndicos, a una empresa de tecnología para que les ayude a crear digamos, esa página, y con un mecanismo, con sistemas que permitan la incorporación de todos los documentos que vienen anejos a los pedidos de verificación. Ahora, si los pagarés y los cheques y eso pueden circular, y sí, obviamente pueden circular, pero también pueden circular, digamos, digamos que hay un procedimiento concursal. El deudor, el acreedor no está eximido de circular un pagaré o cualquier otro título circulatorio que esté presentado a la verificación, ¿no es cierto? Y hoy en día, en realidad, como todos sabemos, la verificación de los títulos circulatorios requiere la acreditación de la causa, etcétera, con lo cual, bueno, es difícil. No hay tanta verificación de papeles, de documentos circulatorios sueltos, ¿no? Bueno, le hago la última para ir redondeando, doctor, y es del doctor Juan Gasparini, y pregunta si en el proyecto al cual usted hizo mención está prevista la modificación del periodo de inhibición para volver a concursarse. No, eso no lo he visto. Es una muy buena cuestión la que plantea. Eso del periodo de inhibición para volver a concursarse viene porque en los años 60 era común que el deudor se concursara, obtenía la homologación del acuerdo, lo cumplía amaramente y se volvía a concursar inmediatamente. Inclusive algunos que se presentaban en el concurso desistían del concurso y se volvían a presentar. Entonces de ahí surgió la idea del periodo de inhibición. En el momento actual, a lo mejor ese periodo de inhibición no tiene demasiada justificación o puede constituirse en un obstáculo. No he visto que hubiera ningún proyecto que lo trate especialmente. Bueno, buenísimo. Doctor, un gusto haberlo escuchado. Le doy la palabra a Carlos Rivera para que haga el cierre. Un gusto nuevamente. Gracias. Para finalizar entonces nuestro reconocimiento, si me permiten la expresión, al maestro Rivera por su fecunda y destacadísima labor en el progreso de la ciencia jurídica. Así es que, Julio, muchísimas gracias y nuestras felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los colegas de San Isidro y a los del instituto y a los que se han participado de esta charla. Buenas noches.